Lo primero que vi fue mi propio reflejo, deformado y monstruoso en la brillante hoja del cuchillo de Chez. Por una fracción de segundo, se desplegó una fantasía primigenia, la visión de hundirlo en algo más que una cebolla. Mi pecho era un nudo de pura presión sofocante, una tenaza que se apretaba con cada latido de mi corazón. Pero la imagen se desvaneció tan rápido como apareció, reemplazada por una claridad escalofriante. Forcé una sonrisa, una grotesca curva de músculo que me resultaba extraña en mi propio rostro. Era la sonrisa de un hombre que acababa de comprender que una muerte rápida era demasiado misericordiosa. Una venganza mucho mejor, más fría y compleja acababa de florecer en el caos de mi mente, todo gracias a la pantalla brillante del teléfono en el mostrador. El mensaje de Elena, enviado a las 4 en punto, era una orden, no una petición. Cocina algo sofisticado para esta noche, David viene a las 8. Escápate después de servir. Mi mano estaba tan firme que me sentí desconectada de mi cuerpo al contestar el teléfono. Sus palabras eran una clase magistral de crueldad casual, cada una un golpe certero. Ya ni siquiera se molestó en disimularlo. Yo iba a ser la empleada doméstica para su aventura, un fantasma en mi propia casa. Mi mirada se posó en nuestra foto de boda, apoyada contra el salpicadero. 23 años de vida en común, de hipotecas y recuerdos, reducidos a un trabajo de catering. El hombre de esa foto, joven y felizmente despistado, era un tonto. Lo odiaba casi tanto como la odiaba a ella en ese momento. Su orden de cocinar para su amante, en la cocina que yo había pagado, fue el acto supremo de borrarlo. Una declaración definitiva de que mi papel en su vida ahora era puramente funcional. Salía vapor de la olla de agua hirviendo en la estufa, pero lo único que pude registrar fue el fantasma de su perfume. Era el caro, el aroma que le había elegido la Navidad pasada. Una fragancia destinada a nosotros. Ahora flotaba en el aire como un heraldo para otro hombre. Un hombre que disfrutaría de los frutos de mi trabajo mientras yo tenía órdenes de desaparecer. Cada respiración que tomaba era un insulto, una bocanada de su traición. La cocina, antaño el corazón de nuestro hogar, parecía la escena de un crimen. Cada objeto era prueba de mi propia estupidez. La buena porcelana que quería que usara, las copas de vino que habíamos comprado en la Toscana, el mismo aire impregnado del aroma de su infidelidad. El reloj digital del horno marcaba las 4:03. Eso me daba 4 horas. 4 horas para planificar el menú, comprar, picar, cocinar a fuego lento y servir. 4 horas para interpretar el papel del marido castrado y obediente. Pero tras la farsa, corría un reloj diferente. Tenía 4 horas para decidir los términos de esta guerra. No se trataba de si nuestro matrimonio sobreviviría a la noche. Ya era un cadáver. La única opción que quedaba era su destino final. ¿Sería un entierro discreto, donde me desvanecería como me indicaron? ¿O una cremación a gran escala, una pira tan espectacular que incineraría toda su nueva vida cuidadosamente construida? Creía que tenía el control total, que yo era ajeno a todo. Creía que yo era el tonto al que podía controlar con un breve mensaje de texto. Ese fue su error fatal. Se había vuelto arrogante, creyendo que sus secretos estaban a salvo. No tenía ni idea de que yo sabía de los papeles del divorcio guardados en el fondo de su joyero, ocultos entre baratijas y viejas cartas de amor. Los encontré hacía una semana. Y mientras empecé a escribir la lista de la compra en el teléfono, una alegría fría y aguda, brillante como un trozo de hielo, atravesó la rabia. Ella planeaba entregarme esos papeles mañana, en nuestro 24º aniversario de bodas. El cronómetro estaba puesto, el juego había comenzado, pero ella y yo jugábamos por apuestas muy diferentes. Mi decisión se materializó en acción. Secándome las manos con un paño de cocina, salí de la cocina y entré al estudio, cerrando la puerta tras de mí para amortiguar los sonidos de mi obediencia culinaria. Revisé mis contactos, con el pulgar flotando un instante sobre un nombre que era a la vez un riesgo y una necesidad. Jamie, el hermano de Elena, y, por una hermosa y trágica ironía, mi abogado de divorcios durante los últimos 6 meses. Contestó al segundo timbre, con una voz profesional y alegre. Marcus, no esperaba saber de ti hoy. ¿Todo bien? Mantuve la voz baja y firme, sin la emoción que me revolvía las entrañas. Todo está a punto de suceder, Jamie. Necesito que hagas algo por mí. Mañana a primera hora,
A las 9 en punto, quiero que presentes los papeles de separación. La versión agresiva que hablamos, no la diplomática. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Vaya, vale, ya está. ¿Seguro? Una vez que presentemos la solicitud, no hay vuelta atrás. Elena recibirá la notificación al mediodía. Miré por la ventana de la guarida el sol poniente, que teñía el cielo de sangrientas vetas naranjas y moradas. Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, dije. Y eso me lleva a la segunda parte. Necesito un testigo esta noche, y necesito que ese testigo seas tú. Quiero que estaciones al final de la calle en el 815. No vengas a la puerta, solo observa. Y espera mi señal. Jamie guardó silencio un buen rato. Podía oírlo procesar las implicaciones, la absoluta locura de la solicitud. ¿Un testigo de qué, Marcus? ¿Qué planeas hacer? Estoy preparando la cena, respondí, con un atisbo de la fría sonrisa volviendo a mi voz. Simplemente quédate ahí, Jamie, como mi abogado y como mi amigo. Voy a usar todas mis fichas. Finalmente suspiró, un sonido de rendición reticente. Está bien, Marcus, allí estaré. Pero llámame si algo sale mal, ¿me oyes? Cualquier cosa. Lo único que sale mal esta noche, te prometí, es la vida de Elena. Colgué y guardé el teléfono en mi bolsillo justo cuando se abría la puerta del estudio. Elena entró como una exhalación, una imagen de traición confiada. Llevaba un impresionante vestido rojo sangre, uno que sin duda nunca había visto. Era de escote bajo, ceñido a su cuerpo de una forma que claramente no estaba destinada a mi beneficio. Ya se había transformado en la mujer de David, dejando a la esposa que yo conocía en el armario con sus demás prendas desechadas. Examinó la cocina, que parecía frenética, las ollas hirviendo a fuego lento, la tabla de cortar llena de verduras finamente picadas. Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Bien, dijo ella, con voz desbordante de condescendencia. ¿De verdad que estás cocinando? Huele decente. Espero que sepa tan bien como huele. Se acercó al botellero y sacó una botella de nuestro mejor Cabernet. David es un hombre que aprecia lo fino, así que, por favor, no me avergüences, Marcus. Me aparté de la estufa para mirarla, secándome una gota de sudor de la frente y ofreciéndole la sonrisa más plácida y complaciente que pude esbozar. La rabia era física, un carbón candente en mi estómago. Pero mi rostro era una máscara de plácida servidumbre. Ni se me ocurriría, cariño, dije con voz suave como la seda. Lo que sea por ti. Parecía complacida con mi obediencia, convencida de su absoluto control de la situación. Colocó el teléfono boca arriba sobre la encimera de granito, un último acto de arrogancia, y fue a descorchar el vino. Como si fuera una señal, la pantalla se iluminó con un zumbido. Bajé la vista una fracción de segundo, todo el tiempo que necesitaba. Un mensaje de David. El mensaje era simple: ¿qué ganas? Te traigo ese Pinot Noir que te encanta. Nos vemos a las 8. Y ahí estaba, David. Dejé que mi mente se remontara a las fotos del banquete de premios de su empresa la primavera pasada, el hombre guapo y sonriente con el traje elegante y el reloj caro, de pie demasiado cerca de ella en cada toma. Su socio, como lo había llamado. El que me exigía tantas noches en la oficina, tantas conferencias de fin de semana en Miami a las que, al parecer, no era bienvenido. Las piezas faltantes del último año encajaron con una certeza vertiginosa. Las excusas vagas, la repentina obsesión con su teléfono, la distancia emocional que se había convertido en un abismo entre nosotros. No era solo una aventura, era una vida paralela la que llevaba. Sentí una nueva oleada de náuseas, pero las reprimí, volviendo a mi risotto, removiendo el arroz cremoso con un ritmo lento y pausado. Mi plan, que había sido una nube informe de ira vengativa, se consolidó como una obra de arte. El plato principal iba por buen camino. Las guarniciones estaban preparadas, y la trampa estaba lista para ser colocada. Con Elena arriba, probablemente perfeccionando su maquillaje para su cita, pasé al comedor. La mesa estaba vacía, un lienzo en blanco. Me dirigí al aparador de caoba que albergaba la vajilla de nuestra boda, el juego que nos regalaron sus padres y que habíamos usado una docena de veces en 23 años.
Saqué con cuidado los platos, los cuencos, la intrincada cubertería. Pulí cada pieza hasta que brilló, mi reflejo me devolvió la mirada, más claro esta vez, más frío. Luego, con metódica precisión, comencé a poner la mesa. Un juego de cubiertos a la cabecera de la mesa, otro a su derecha. Luego, volví al aparador, tomé un tercer juego de cubiertos y lo coloqué justo enfrente del segundo, 3 platos, 3 juegos de cubiertos, 3 copas de agua de cristal y 3 copas de vino. Mientras acomodaba las servilletas de lino y las velas, comencé a tararear una melodía suave y desafinada. Era una canción de anticipación. El escenario estaba listo para una cena para 3, una proclamación silenciosa y condenatoria de que esa noche, el esposo no se escaquearía. El risotto reposaba, las vieiras selladas esperaban su último momento de calor, y el aroma a ajo y vino blanco llenaba la cocina. Mi trabajo como chef había terminado, mi rol como destructor estaba a punto de comenzar. Subí la escalera principal, con pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra, y me acomodé en la sombra del rellano de arriba. Desde este punto estratégico, tenía una vista clara de la calle a través del alto ventanal arqueado. A las 8:01 de la tarde en punto, un par de brillantes faros LED blancos atravesaron el crepúsculo, seguidos del ronroneo sordo y arrogante de un motor alemán. Un Mercedes sedán plateado nuevo, tan pulido que reflejaba las farolas como espejos oscuros, entró suavemente en nuestra entrada. Fue puntual, eso sí. La puerta del conductor se abrió y apareció David. Era exactamente como lo había imaginado en las fotos de la empresa, solo que en persona era más irritantemente vibrante. Era más joven, quizá una década más joven, con una abundante cabellera oscura, meticulosamente peinada. Su traje era de un elegante y moderno gris carbón, confeccionado a la perfección, un marcado contraste con la ropa cómoda y ligeramente holgada a la que me había acostumbrado. Se movía con la confianza despreocupada y depredadora de un hombre al que nunca le habían dicho que no. Un hombre que veía el mundo como suyo. Era todo lo que yo era hace 15 años y 9 kilos, antes de que el incansable esfuerzo de construir un negocio y mantener un matrimonio me hubiera limado las asperezas. Verlo caminar hacia mi puerta, con una botella de vino caro en la mano, era como ver a un fantasma de mí mismo llegar para burlarse de mi presente. Oí los suaves pasos de Elena bajando las escaleras detrás de mí. Se detuvo en el rellano, esperando que me hubiera ido, esperando que el escenario estuviera despejado para su gran actuación. Su perfume llegó antes que ella, una nube de arrogancia floral. Al aparecer, se detuvo en seco. Sus ojos, que brillaban de anticipación, se dirigieron primero a la mesa del buffet del comedor donde se servía la comida, y un destello de aprobación cruzó su rostro. Luego, su mirada se posó en la mesa del comedor. Observé su mente trabajar en tiempo real. El destello de confusión, la leve inclinación de cabeza, la lenta comprensión que comenzaba a surgir mientras contaba los cubiertos. 1, 2, 3. Su rostro, tan perfectamente maquillado, se contorsionó en una máscara de furia. ¿Qué demonios es esto? Siseó, su voz era un susurro bajo y venenoso, abandonando toda pretensión de civilidad. ¿Para qué es ese tercer plato? Lo tenía clarísimo, Marcus. Sirves la comida y luego desapareces. Vas a tu estudio, ves un partido y dejas de existir por la noche. ¿Es ese concepto tan simple demasiado difícil de procesar para tu cerebro? Dio un paso hacia mí, con los puños apretados a los costados. ¿Quién demonios te crees que? En ese momento, sonó el timbre. Un alegre sonido de 2 notas que cortó su ira como una guillotina. Giró la cabeza bruscamente hacia la puerta, con los ojos abiertos por el pánico. Salí de entre las sombras, tranquila y serena, y empecé a bajar las escaleras. Sorpresa, cariño, dije, y mi voz resonó en el repentino silencio. Pensé en acompañarlos. David me extendió la mano en cuanto abrí la puerta. Su rostro, una máscara de encanto natural y practicado, no llegó a sonreír, pero sus ojos brillaron con una breve y apenas perceptible sorpresa al verme, el esposo, abrir la puerta. Debe ser Marcus, dijo con una voz tan suave como el vino que sostenía. Es tan bueno poder finalmente ponerle rostro a tu nombre. Elena me ha hablado mucho de ti. Intentaba tomar el control, hacerse pasar por un invitado bienvenido. Ignoré por completo su mano extendida. Qué curioso, dije con voz suave y familiar. Nunca te ha mencionado.
La sonrisa de David se congeló en su rostro. Su mano, aún suspendida en el aire entre nosotros, de repente parecía ridícula. Detrás de mí, oí la brusca inhalación de Elena. Su rostro, al mirarlo, había palidecido por completo, dejando dos brillantes manchas de rubor en sus pálidas mejillas como luces de advertencia. Marcus, por favor, tartamudeó, avanzándose como si quisiera apartarme de un empujón. No hagas esto, ahora no. Dirigí toda mi atención hacia ella, bajando la voz, pero sin perder su tono. Por favor, ¿qué, Elena? Por favor, ¿qué, exactamente? ¿Debería fingir que no veo a un hombre desconocido en mi puerta con tu vino favorito? ¿Debería fingir que no lo reconozco de tus fotos de negocios? Por favor, ¿fingir que no sé nada de las conferencias de Miami? La palabra quedó flotando en el aire entre los tres. Miami. Era una granada con el seguro quitado. David dejó caer la mano a un costado. Elena parecía como si la hubiera golpeado. La fantasía que había construido para ambos se había hecho añicos con una sola palabra. El silencio que siguió fue una presencia física. Era pesado, sofocante, roto solo por la tenue y alegre música de la fiesta de un vecino calle abajo. Yo era el único capaz de moverme. Con una sonrisa plácida, tomé con cuidado la botella de Pinot Noir de los dedos flácidos e inertes de David. Bueno, no te quedes ahí parado en el porche, dije, con la voz como si fuera una parodia de un anfitrión amable. Pasa, pasa, que la cena se está enfriando. Retrocedí, sujetando la puerta. David dudó un instante, mirando a Elena en busca de consejo, pero ella estaba paralizada, con la mirada clavada en mí con una mezcla de terror y odio puro. Finalmente entró arrastrando torpemente, como un hombre que caminaba hacia su propia ejecución. Cerré la pesada puerta de roble tras él, el pestillo se cerró con un chasquido definitivo. Los tres estábamos encerrados en una jaula bellamente decorada. Los guié al comedor, donde las velas que había encendido titilaban, proyectando largas sombras danzantes en las paredes. La mesa lucía magnífica, una imagen de elegancia doméstica que ahora estaba cargada de una tensión casi insoportable. Sin decir palabra, fui al aparador, saqué un sacacorchos y abrí la botella que había traído David. El golpe del corcho sonó anormalmente fuerte en el silencio sepulcral. Vertí el líquido rojo intenso en cada una de las 3 copas de cristal. El sonido era obsceno, una intrusión burbujeante en el denso silencio. Les hice un gesto para que se sentaran. Por favor, les dije en voz baja, pónganse cómodos. El primer plato se interponía entre ellos como un tratado de paz fallido. Yo era el único que comía. Saboreé cada bocado del cremoso risotto con parmesano y la vieira perfectamente sellada que lo coronaba como una corona. Los sabores eran exquisitos, un testimonio de lo que se podía lograr con paciencia y una aplicación precisa del calor, una lección que trascendía la cocina. David, en cambio, simplemente movía la comida en el plato, con el tenedor raspando la fina porcelana con un sonido que le irritaba los nervios. Sudaba visiblemente, con una fina capa de humedad en la frente que su traje a medida no podía ocultar. Elena era una estatua de hielo, con la espalda erguida como un palo, el tenedor intacto. Sus ojos estaban fijos en mí, ardiendo con un fuego frío que podría haber derretido el acero. El silencio se prolongó, denso y nocivo, interrumpido solo por el tintineo de mis cubiertos. Fue David quien se quebró primero. Se aclaró la garganta, un sonido fuerte y torpe en el silencio opresivo. Disculpe, murmuró con voz ronca. ¿Solo? Necesito ir al baño. ¿Qué día tan largo? Tiró la servilleta sobre la mesa y prácticamente salió corriendo de la habitación, desesperado por cualquier forma de escapar de la tensión sofocante que con tanto esmero había cultivado. Ni siquiera preguntó por direcciones, simplemente se dirigió al pasillo, como un hombre en plena retirada. En el instante en que sus pasos se desvanecieron, la compostura congelada de Elena se quebró y la víbora atacó. ¿Qué te pasa?, siseó, inclinándose sobre la mesa, con la voz temblorosa, baja y furiosa. ¿Estás clínicamente loco? ¿Tienes idea de lo que haces? Sus ojos estaban abiertos con una mezcla de rabia y pánico. Lo estás arruinando todo, todo por lo que he trabajado. David no es solo un rollo, idiota. Es socio principal de una firma de inversión a la que he cortejado durante meses. Este acuerdo,
Esta sociedad, era mi futuro, mi salida de esta vida sofocante y aburrida contigo. No solo me has humillado, sino que también lo has humillado a él. Has arruinado mi carrera por una patética e infantil necesidad de venganza. Se recostó, respirando con dificultad, como si la diatriba la hubiera agotado físicamente. Eres patético, Marcus. Un hombre pequeño y patético. Dejé que sus palabras flotaran en el aire, escuchándolas con curiosidad distante. No discutí. No me defendí. Cuando por fin terminó, con el pecho agitado por la indignación, simplemente metí la mano en el bolsillo, saqué su teléfono y lo puse sobre la mesa. Entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? No dije nada. Desbloqueé la pantalla. Su contraseña era la fecha original de nuestra boda. Un detalle de una pereza tan profunda y arrogante que era casi hermoso, y con unos pocos toques rápidos. Navegué a la app de Instagram. Escribí David Latimore en la barra de búsqueda. Su perfil, público y visible, apareció al instante. Lo toqué, abrí su galería de fotos y deslicé el teléfono con cuidado sobre la madera pulida de la mesa hasta que se detuvo justo frente a ella. Bajó la mirada, y su expresión de furia se disolvió lentamente en una de pura confusión e incomprensión. Vio la cuadrícula de fotos, David en una barbacoa, David en un barco, David con un Golden Retriever. Y luego vio la pieza central, un retrato familiar profesional publicado hacía apenas 2 semanas. David, radiante, abrazando a una hermosa mujer rubia y sonriente. Sentadas frente a ellas, con vestidos rosas iguales, estaban 2 gemelas idénticas, de no más de 7 años. Elena miró la imagen con la boca ligeramente abierta. Se desplazó hacia abajo, moviendo el pulgar temblorosamente por la pantalla. La biografía en la parte superior del perfil fue la confirmación final y contundente. David Latimore, orgulloso esposo y padre, forjando un futuro mejor, priorizando la familia. Verás, Elena, comencé con voz tranquila e instructiva, como un profesor explicando un concepto difícil a un alumno con dificultades. Cometiste un error crítico y, francamente, de aficionado. Asumiste que eras el único en esta sala jugando. Creíste ser el depredador, el que movía las piezas, cuando en realidad, solo eras un cebo. Tomé mi copa de vino, removiendo el intenso líquido rojo, observando la luz de las velas danzar en su interior. Adivinaré su historia. Te dijo que estaba separado, ¿verdad? O que su matrimonio era una farsa sin amor, que él y su esposa vivían separados bajo el mismo techo por el bien de los niños. Eso es un clásico. Es efectivo porque justifica la aventura y te da una excusa para que nunca pueda pasar la noche contigo ni presentarte a sus amigos. Elena ya no me miraba. Todo su mundo se había reducido a la pantalla de 4 pulgadas que tenía en la mano. Ahora navegaba frenéticamente, como una arqueóloga digital excavando entre las ruinas de su fantasía, descubriendo años de felices vacaciones familiares, mensajes de aniversario para su esposa y fiestas de cumpleaños para sus hijas. Ambos engañan a sus parejas, dije, dejando que la simple y fea verdad cayera con todo su peso. Solo lo hacían juntos, y ninguno de los dos tuvo la decencia ni la inteligencia para ser sincero. Él no sabía que tenías un marido en casa, un hombre al que le ordenaste que te preparara una comida gourmet antes de desaparecer. Pensó que no tenías problemas, que eras un blanco fácil, y tú, querida, no tenías ni idea de que estabas haciendo una audición para el papel de la otra mujer para un hombre que se define, pública y orgullosamente, como alguien que prioriza la familia. Creíste cerrar un trato, asegurar tu futuro. Eras solo un beneficio ilícito temporal, un fin de semana en Miami. El poder en la sala no solo había cambiado, sino que había sufrido un violento vuelco tectónico. La reina petulante y condescendiente que me había dado órdenes hacía apenas una hora había desaparecido. En su lugar estaba sentada una mujer pálida y temblorosa, contemplando la foto de la familia feliz de un desconocido, mientras los cimientos de su propia traición calculada se desmoronaban bajo sus pies. La había engañado, no solo yo, sino también él. La comprensión fue un veneno, y pude ver cómo se extendía por cada uno de sus rasgos. Justo cuando el peso de su delirio se apoderó de ella, el sonido de la cisterna del inodoro resonó en el pasillo, seguido de pasos. David regresó con una débil sonrisa de disculpa dibujada en el rostro. Lo siento mucho, empezó, apartando su silla. ¿Qué me perdí?
Miró de mi expresión plácida al rostro ceniciento y conmocionado de Elena, y su sonrisa se desvaneció. El aire se densificó con un nuevo tipo de silencio, no solo tenso, sino radiactivo. Elena levantó lentamente la vista del teléfono, sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez, parecía realmente asustado. Decidí sacarlo de su sufrimiento, aunque dirigí mis palabras solo a mi esposa. Estaba hablando con Elena sobre mañana, dije con tono informal, dejando mi copa de vino. Sobre nuestro aniversario. Un destello de confusión cruzó el rostro de Elena. La fecha se perdió momentáneamente en la niebla de su sorpresa. Estabas planeando un día tan importante para nosotros, continué con voz suave. Por fin ibas a darme el regalo que llevas meses preparando. Esos papeles de divorcio que tienes escondidos en tu joyero. Era un buen plan, la verdad. Muy limpio. Conseguirías tu libertad, la casa, la mitad de los activos del negocio que crees que desconozco, y podrías irte a la deriva con un auténtico triunfador como David. Hice un gesto vago en su dirección con el tenedor. Pero aquí está la cuestión de los planes, Elena. Son frágiles. Dependen completamente de que el oponente permanezca ignorante y pasivo. Y yo no soy ninguna de esas dos cosas. Me incliné hacia adelante y mi voz se redujo a un susurro íntimo y conspirativo. Mañana a las 9, cuando tu abogado, el que pagué con nuestros fondos comunes, llame al mío para informarle de tus intenciones, se va a llevar una sorpresa. Porque mi abogado, tu hermano Jamie, ha solicitado el divorcio inmediato y contencioso en mi nombre esta tarde. Y como parte de esa presentación de emergencia, solicitó al tribunal la congelación indefinida de todos nuestros bienes conjuntos, incluyendo todas las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y líneas de crédito a nuestro nombre, a la espera de un descubrimiento financiero completo. La jueza, una mujer encantadora que ve con malos ojos la infidelidad conyugal y el engaño financiero, firmó la orden a las 5 de la tarde. Eso fue hace 3 horas, justo antes de que empezara a caramelizar las cebollas para el risotto. Me recosté y observé cómo el último rastro de color se desvanecía de su rostro. Ya no se trataba solo del romance. Ya no se trataba solo de David y su familia secreta. Se trataba del dinero, la vía de escape, toda la base de su nueva vida, que había planeado financiar con el botín de la anterior, acababa de dejar de existir. El peso de mi anuncio sobre las cuentas congeladas flotaba en el aire, como una manta gruesa y sofocante. David parecía un hombre al que le acababan de decir que el avión en el que viajaba había perdido ambos motores, mientras que Elena simplemente me miraba fijamente, con la mente claramente luchando por procesar la magnitud de su error de cálculo. Pero apenas estaba empezando. Esto era solo el aperitivo del plato principal de su destrucción. Con la lentitud teatral de un mago que empieza un truco, dejé la servilleta sobre la mesa, me levanté y volví a la cocina. El movimiento era tranquilo, casi casual, como si simplemente estuviera retirando el primer plato. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda, una mezcla de miedo y confusión. No regresé con una bandeja de comida. Regresé con una gruesa carpeta manila que había metido entre el microondas y la pared hacía horas. La sostuve un momento, dejándolo reflexionar sobre su significado, antes de volcarla en el centro de la mesa. Una cascada de papel blanco se desparramó por la madera pulida, resbalando sobre los platos y alrededor de las copas de vino. El impecable y elegante escenario de la cena estaba ahora plagado de los feos e innegables objetos de su romance. Observé cómo los ojos de Elena intentaban asimilarlo todo. Extractos bancarios impresos, con cuantiosas retiradas de efectivo de cajeros automáticos cerca de la oficina de David, claramente resaltados en amarillo. Facturas de tarjetas de crédito con detalles de floristerías de las que nunca había oído hablar y boutiques de lencería de las que, desde luego, jamás había visto el contenido. Y allí, justo encima, como la estrella de un árbol de Navidad de los horrores, estaban los recibos de hotel. No solo de Miami, sino de supuestos viajes de negocios a Chicago y Boston. Folios de hoteles boutique con los nombres de ambos, Elena y David, claramente impresos bajo los datos de la habitación. Extendí la mano a la vista de todos, una escalera real de traición sobre un mantel de confianza rota. David fue el primero en hablar, con una voz entrecortada y patética. ¿Yo? Eso es. Esto no es lo que parece, tartamudeó, señalando con un dedo tembloroso un recibo a su nombre. Elena, ¿qué es todo esto? Esto es una locura.
Ya intentaba distanciarse, presentarla como la inestable, y a él como el inocente incauto. Fue un movimiento cobarde y predecible. Elena, sin embargo, evitó la negación por completo y se lanzó a un ataque frontal, con su furia dirigida únicamente a mí. Su voz, que ya no era un siseo, se elevó a un grito agudo y acusador. ¿Me has estado espiando? ¿Has revisado mis cosas privadas? ¿Me has estado rastreando? Dios mío, Marcus, eres un hombre enfermo y obsesivo. Intentaba replantear mi descubrimiento como un síntoma de mi propia patología, para presentarse como la víctima de un marido paranoico. Dejé que sus acusaciones resonaran en la habitación silenciosa antes de responder, con una voz desconcertantemente tranquila. Espiar es lo que se le hace a un enemigo del Estado, Elena. Estaba realizando una auditoría forense de un socio que planeaba una apropiación hostil de mi vida. Esto no era espionaje, era instinto de supervivencia. Estaba protegiéndome a mí misma y a nuestros bienes de ti. Ella negó con la cabeza, con la mirada perdida. Esto es una locura, Marcus. Esta noche ha sido una locura. Me permití una risita seca. ¿En serio?, pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante. Hablemos de lo que es realmente una locura. Lo que es una locura es pensar que podrías tener una aventura clandestina de un año viviendo bajo mi techo. Lo que es una locura es creer que podrías vaciar metódicamente nuestras cuentas conjuntas para financiar tus escapadas románticas. Lo que es una locura es la arrogancia descomunal e impresionante de ordenarme que les prepare a ti y a tu amante una cena elegante en mi propia casa. ¿De verdad creías que seguiría financiando tu aventura indefinidamente? ¿Que mi sueldo serviría como tu presupuesto personal para viajes? ¿Mientras tú destruías nuestro matrimonio? Eso, Elena, es una locura. Lo dejé reposar, viendo cómo la incertidumbre ardía en sus ojos. Entonces volví la mirada hacia David, que parecía querer que el suelo se lo tragara entero. ¿Te preocupan estos recibos, David?, dije, señalando los papeles. Esto es solo cuestión de limpieza. Esta es la prueba del asunto. Pero las consecuencias, son la verdadera bomba. Volví a centrarme en Elena, que ahora me observaba con un nuevo tipo de temor. Mientras tú estabas ocupado borrando mensajes y ocultando extractos de tarjetas de crédito, yo estaba ocupado reuniéndome con un contador forense. Uno muy talentoso y muy caro. ¿Ves el 50% de nuestros activos líquidos que pareció evaporarse de nuestra cartera de inversiones durante el último año? ¿El dinero que creías estar desviando astutamente a una nueva cuenta con tu apellido de soltera? Lo encontramos. Hasta el último dólar. Y esta mañana lo transferí todo legalmente a un fideicomiso irrevocable. Un fideicomiso que a ti, a tu abogado e incluso a una orden judicial les resultará muy difícil romper. Esa fue mi mitad. La mitad que me gané. Puedes pelear conmigo por lo que te quede. Hice una pausa para que todo el peso de su ruina financiera recayera sobre ella. Pero no había terminado. Me volví hacia David, cuyo rostro había pasado de pálido a un gris pálido y enfermizo. Y en cuanto a tu futuro, David, dije con voz dura, ¿ese lucrativo acuerdo de asociación que tu firma pretendía con la mía? ¿El que Elena fue clave para conseguir? Ya no está. Tu junta directiva recibirá un paquete por mensajería mañana por la mañana. Contendrá un informe detallado sobre tu, digamos, comportamiento poco ético y de alto riesgo. Incluirá copias de estos recibos, lo que demuestra un patrón de malversación de fondos de viajes corporativos para flirteos personales. Pero la verdadera joya es la información que le he estado proporcionando durante las últimas 6 semanas al abogado de divorcio de su esposa. Ha estado construyendo un caso muy sólido en su contra. Tu sincronización para esta pequeña cena, David, fue realmente impecable. Las 2 bombas dejaron atónito a todos. David parecía tener dificultad para respirar, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez en el muelle. El rostro de Elena era un lienzo en blanco de absoluto shock, con la mente sobrecargada, sus sistemas colapsando. Era una ajedrecista que acababa de darse cuenta de que no solo estaba en jaque mate. Su oponente había volcado el tablero, le había prendido fuego y ahora era dueño del edificio donde se jugaba la partida. Y justo cuando ese silencio absoluto y desgarrador alcanzaba su punto máximo, un nuevo sonido se entrometió. Un zumbido electrónico persistente. Era el teléfono de Elena,
El que había estado mirando antes, todavía sobre la mesa junto a los recibos esparcidos. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre de la persona que llamaba. Me incliné un poco para leerlo, aunque ya sabía quién era. La pantalla decía, Caroline Latimore. La esposa de David. El tiempo se había agotado. Todo su futuro, perfectamente planeado, era ahora un montón de escombros humeantes. Y la esposa que nunca supo que existía estaba al teléfono, llamando para hablar con la mujer que acababa de arruinarle la vida. El teléfono seguía vibrando, una alarma incesante y estridente que anunciaba el fracaso final y catastrófico de su plan perfecto. Tomé un sorbo lento y pausado de mi vino. Probablemente deberías responder eso, Elena, dije en voz baja. Creo que tiene algunas preguntas para ti. El zumbido insistente y rítmico del teléfono de Elena por fin cesó, sumiendo la habitación de nuevo en un silencio cargado de acusaciones. El hechizo se rompió. David, con el rostro pálido y cadavérico, se giró lentamente para encarar a Elena, su miedo finalmente se convirtió en rabia pura y sin adulterar. Su voz era un gruñido bajo. ¿Caroline? Se llama Caroline. ¿Cómo demonios tiene mi esposa tu número de celular? Me señaló con el dedo, con la mano temblorosa. ¿Se lo diste? ¿Es esto parte de su enfermizo jueguito? Elena, acorralada por dos apocalipsis distintos, finalmente eligió a su objetivo. Incapaz de herirme más, desató toda la fuerza de su terror y furia contra el hombre que había sido su cómplice en el engaño minutos antes. «¿Yo?», gritó con la voz quebrada. «¿Crees que es mi culpa? Tú eres la que está casada. Tú eres la que tiene la familia secreta. Todo lo que me has dicho ha sido mentira». El comedor, con su elegante decoración y velas parpadeantes, se había transformado por completo en una sala de audiencias. Los restos de la comida gourmet eran los restos de una escena del crimen, y yo era el juez silencioso que observaba. David se puso de pie de golpe, y su silla arañó violentamente contra el suelo de madera. Mentí para proteger a mis hijos, algo de lo que claramente no sabes nada. Tú me lo contaste. Me hizo un gesto salvaje de nuevo. No era nada. Un fantasma que esperabas para ejercitar. Dijiste que el divorcio era una simple formalidad. Mientras sus venenosas acusaciones volaban de un lado a otro de la mesa, una sinfonía de su engaño compartido, con calma metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi teléfono. Con un gesto deliberado del pulgar, desbloqueé la pantalla. El cálido resplandor iluminó mi rostro mientras navegaba a mi aplicación de grabación de audio. La pequeña barra roja en la parte superior de la pantalla mostraba la grabación en curso, el temporizador marcaba 1 hora y 17 minutos. Presioné el botón de parada teatralmente y apareció un cuadro de diálogo. Escribí cuidadosamente un nombre de archivo, Elena, subrayado, David, subrayado, cena, subrayado, confesiones, .bab. Me aseguré de que ambos pudieran verlo antes de guardar. La repentina y silenciosa firmeza de mi acción los silenció a ambos a media sílaba. Miraron mi teléfono como si fuera un arma cargada. Para que conste, me sumergí en el silencio atónito. Cada palabra, cada mentira, cada confesión. Imagino que será excepcionalmente útil durante el proceso de divorcio. La revelación de la grabación los desesperó. Su mutua animosidad, ahora alimentada por la certeza de la evidencia grabada, desató una tormenta de culpa. «Me dijiste que estaban separados», gritó David, y su voz resonó en el comedor. Ya no era el afable socio, sino un animal acorralado. Dijiste que solo era un compañero de piso, un personaje patético que mantenías cerca para guardar las apariencias hasta que se firmaran los papeles. Me dijiste que apenas te dirigía la palabra. Elena rió, con una risa aguda y desquiciada, sin humor. ¿Un compañero de piso? Tenía que vivir con su juicio silencioso y petulante todos los días, preguntándome cuándo iba a estallar. ¿Y tú? Tú eres el que habla de mentiras. Me alimentaste con una fantasía sobre tu esposa fría y desamorada. Me dijiste que no habían dormido en la misma cama en casi 5 años. Que tus hijos eran la única razón por la que te quedaste. El rostro de David se sonrojó profundamente. Intentaba ser un buen padre, a diferencia de ti, al parecer, que presumes de tu aventura en tu propia casa, obligando a tu marido a cocinar para tu amante. Se pasó las manos por su pelo perfecto, despeinándolo por primera vez.
¿Y las cosas que dijiste de él? Dios mío, Elena. Los ojos de Elena se entrecerraron. ¿Qué? ¿Qué pasa con él? David me miró, luego la miró a ella, con un nuevo grado de asco en su rostro. Me dijiste que tu marido era impotente. Lo dijiste con cara seria. Me dijiste que estaba destrozado, que ni siquiera podía cumplir con sus deberes como hombre. Dijiste que no habían tenido intimidad en una década. De todas las traiciones, esa, tan personal y profundamente castrante, aún tenía el poder de doler. Pero permanecí impasible, una sola audiencia. Elena retrocedió como si la hubiera abofeteado. Te lo dije, porque me daba vergüenza, y ella me gritó. Avergonzada de estar casada con un hombre que preferiría leer un maldito libro antes que tocar a su propia esposa. Después de que finalmente agotaron sus municiones, dejándolos jadeando en las ruinas de sus mentiras compartidas, elegí el momento para intervenir. Levanté mi copa de vino en un brindis fingido. En realidad, dije, con mi voz cortando con claridad la hostilidad. Les dije a ambos lo que querían oír. Ambos se giraron para mirarme, con el rostro confundido. La diferencia es, continué, tomando un sorbo de vino, que nunca mentí sobre quién era. Nos manipulaste, espetó David, con la voz cargada de rabia impotente. Sonreí levemente. No, lo corregí con suavidad. No los manipulé. Solo les di suficiente cuerda para ahorcarse. El aire crepitaba con su odio, pero estaban exhaustos. Ya no les quedaba nada que decirse. Su romance era un cadáver sobre la mesa, y ambos empuñaban los cuchillos. Esta era mi señal para el gran final. Rebusqué en la carpeta Manila, pasé los recibos y extractos bancarios ordenados y saqué el último documento. Era grueso, con una encuadernación profesional y una gruesa cubierta de cartulina azul. No era una amenaza, ni un borrador, sino un producto terminado. Lo deslicé por la mesa. Se detuvo justo frente a Elena, la última prueba incriminatoria en el juicio de su vida. La miró fijamente, con el ceño fruncido, sin comprender aún lo que veía. Te crees muy listo, Marcus, susurró con voz ronca. Hoy mismo pides el divorcio, intentando ganarte la partida. Negué con la cabeza lentamente. Ay, Elena, todavía no lo entiendes. Eso no es una copia de los documentos que presenté esta mañana. Toqué la portada del documento. Ese es el decreto de divorcio definitivo, sellado y debidamente ejecutado. Se acabó. Lleva semanas así. Dejé que esa imposibilidad se asimilara antes de explicarlo. Verás, mientras tú le susurrabas tus mentiras a David, yo estaba siendo meticulosamente honesto. Honesto con mi abogado, y por extensión, honesto con el tribunal. Hace 6 meses, después de encontrar el primer recibo del hotel, le pedí a Jamie que redactara un complejo acuerdo posnupcial. Redefinió nuestros bienes compartidos y designó legalmente mi empresa, la que construí desde cero mientras tú redecorabas, como mi propiedad intelectual única e independiente. Te dije que era una estrategia de refugio fiscal, un asunto financiero aburrido. Estabas tan preocupado por tu nueva vida, tu emocionante pareja, que firmaste sin siquiera leer la letra pequeña. Su propia firma, lo sabía, estaba en la página 17. Esa firma, Elena, convirtió nuestro divorcio en un simple trámite administrativo. Los documentos presentados esta mañana no fueron el inicio de una pelea. Fueron la notificación de una conclusión. Ya fueron procesados. Está hecho a todos los efectos legales. Dejé que los términos finales cayeran como clavos de ataúd. La casa es mía según el acuerdo que firmamos. Y el negocio del que creías que te quedarías con la mitad también es mío. Elena extendió la mano y arrebató el documento de la mesa. Sus ojos recorrieron la primera página, con el rostro sumido en la incredulidad. Las hojeó con dificultad, respirando entrecortadamente. Buscaba una escapatoria, un error. Alguna señal de que se trataba de un engaño elaborado y cruel. Entonces la vi encontrarlo, la última página, el sello oficial del Tribunal de Familia. La firma innegable e implacable del juez, y grapado al dorso el acuerdo posnupcial con su propia firma, fluida y descuidada, al pie. La lucha la abandonó por completo. La rabia, el pánico, la indignación, todo se derrumbó en su interior, dejando tras de sí una desesperación hueca y cavernosa.
Había perdido. No solo la habían superado, sino que la habían aniquilado. Había renunciado voluntariamente a todo su mundo, demasiado arrogante y egocéntrica para siquiera darse cuenta. David observó cómo se desarrollaba este último y silencioso acto del drama. Era un superviviente por encima de todo. Vio la verdad en los documentos legales, vio la irrevocabilidad de la situación. Ya no había nada para él. El negocio estaba muerto. Su matrimonio estaba muerto. Su aventura era un activo tóxico. Con una mirada de profundo y manifiesto desprecio hacia la mujer con la que se había acostado, se giró, se alisó la chaqueta del traje y salió del comedor. No huyó. No se despidió. Simplemente desapareció de la escena. El sonido de la pesada puerta principal abriéndose y cerrándose con un clic suave y definitivo fue la última palabra de su historia con Elena. Elena se quedó sola, aferrada a los papeles que demostraban su propia idiotez. Una reina depuesta en su propio castillo, rodeada de los restos fríos de una comida que había exigido pero que nunca terminaría. La observé un buen rato mientras releía la última página del decreto de divorcio, como esperando que las palabras se reorganizaran en una realidad diferente. La lucha la había abandonado, reemplazada por una quietud escalofriante y vacía. Su rostro estaba inerte, con la devastación absoluta que trasciende las lágrimas. La gran arquitecta de su espectacular futuro se había quedado sin hogar en el imperio que intentaba construir, sobre mis ruinas. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el débil y lejano aullido de una sirena en el exterior. Empecé a moverme, con movimientos lentos y deliberados. Caminé tranquilamente alrededor de la mesa, recogiendo los recibos y extractos bancarios dispersos, rozando con los dedos las vieiras frías y sin comer de su plato. Guardé los papeles en la carpeta Manila, una conclusión ordenada para un capítulo caótico. Empecé a apilar los platos sucios, el tintineo de la porcelana, un sonido doméstico mundano tras semejante desastroso desastre emocional. Finalmente levantó la vista, con la mirada vacía. ¿Por qué?, susurró, con una voz frágil y rota. Todo esto, esta actuación, esta crueldad. ¿Por qué, Marcus? Hice una pausa, con 3 platos en la mano, y la miré. La miré de verdad, por lo que parecía la última vez. No me quedaba rabia, solo una inmensa y silenciosa lástima. 23 años, Elena, dije con voz tranquila y suave. Podrías haber pedido el divorcio. Dejé que la simple verdad flotara en el aire entre nosotros. Toda la elaborada pesadilla, las mentiras, el robo, la humillación, todo había sido tan innecesario. Solo tenía que preguntar. Sin decir nada más, llevé los platos a la cocina, los puse junto al fregadero y salí de la habitación. No miré atrás. Crucé la puerta principal, dejé las llaves en la mesita de la entrada y la cerré con cuidado, saliendo al aire fresco y limpio de la noche. Un hombre libre. 6 meses después, el aroma a ajo y albahaca fresca impregnaba el aire de mi nuevo loft en el centro. La luz del sol se filtraba a través de las enormes ventanas industriales, reflejándose en las encimeras de acero inoxidable y los rostros sonrientes de mis alumnos. Estaba dando una clase sobre salsas italianas clásicas, moviendo las manos con soltura mientras demostraba la forma correcta de desglasar una sartén. El pesado anillo de bodas de oro había desaparecido, su pálido fantasma en mi dedo finalmente se había bronceado bajo el sol de la tarde. Me sentía más ligera, liberada del peso de una vida que nunca fue realmente mía. Mis historias de desastres culinarios se habían convertido en un clásico de la clase. Anécdotas desinfectadas sobre salsas quemadas o suflés mal sincronizados. Los estudiantes se reían, sin darse cuenta de que el verdadero desastre involucraba infidelidad y contadores forenses. Simplemente pensaban que yo era un chef encantador y un poco torpe que había encontrado su vocación. Después de que se fuera el último estudiante, Jamie pasó por allí con un six-pack de cerveza artesanal en la mano. Se había convertido en nuestro ritual semanal. Se apoyó en la tabla de cortar mientras yo limpiaba las encimeras. ¿Buena clase?, preguntó. La mejor, dije. Nadie dijo nada sobre el fuego. Destapó 2 botellas y me entregó una. Bueno, hablando de incendios, dijo, dando un largo trago de cerveza. Me enteré de Elena por ahí. Ahora vive en un pequeño estudio en Northwood.
De esos con paredes finísimas y vistas a un contenedor de basura. Sentí un destello. Ni alegría, ni siquiera satisfacción. Solo una silenciosa sensación de equilibrio cósmico. ¿Y David? Jamie sonrió. Ay, el abogado de Caroline era un tiburón. Al parecer, una grabación de audio de alta calidad de un hombre confesando haber malversado fondos de la empresa y mantenido una aventura resulta bastante convincente para una jueza. Ella lo despojó de todo, la casa, el Mercedes, los niños, incluso el dichoso Golden Retriever. Lo último que supe es que estaba durmiendo en el sofá de su hermano. Brindó con su biberón. A veces, dijo, con los ojos brillantes. El karma no necesita tu ayuda, Marcus. Solo necesita un poco de paciencia. Más tarde esa noche, después de que Jamie se fuera, me quedé solo en mi cocina, con las luces de la ciudad centelleando abajo como una constelación caída. La risa de mis alumnos y la relajada camaradería con mi cuñado se habían desvanecido, dejando paso a una quietud cómoda y pacífica. Por primera vez en años, el silencio no era un arma ni una advertencia. Era un consuelo. Estaba emplatando un plato, un filete de lubina perfectamente cocinado sobre una cama de risotto de azafrán. El mismo plato que había preparado aquella fatídica noche. Pero esta vez, era solo para mí. Sin actuación, sin ira, sin intenciones ocultas. Era comida para saborear, un placer que se disfrutaba por sí mismo. Pensé en todas las recetas que había seguido en mi vida, las recetas para un negocio exitoso, para un matrimonio estable, para una existencia tranquila y predecible. Las había aprendido todas de memoria, solo para descubrir que los ingredientes eran veneno. Mientras rociaba el pescado con una salsa de mantequilla y limón, me di cuenta de que algunas recetas merecen la pena olvidarse. Hay que tirar el libro viejo y empezar de cero. Llevé mi plato a la mesita junto a la ventana, la comida era una imagen perfecta de color y textura. Era un plato nacido no de la rabia, sino de la paciencia, la sincronización y la aplicación cuidadosa de la habilidad. La venganza, concluí, no era un plato que se sirviera frío. Era demasiado simple, demasiado pasivo. Miré la obra maestra en mi plato, una victoria que había forjado de las cenizas de mi antigua vida, y sonreí. La venganza es un plato que se sirve justo en el momento oportuno.